Bueno, vamos a ir empezando. Muchos habéis venido aquí con grandes expectativas, espero no... A ver, primero de todo, Scientific Cuisine, ¿creéis que voy a hablar de cocina molecular? Voy a hablar en total de gastronomía molecular, que es la aproximación científica de lo que viene siendo todo el tema de cocina, aunque luego sí que tocaremos eso porque parece ser que es lo que más manoseando pues a la gente le gusta. Bien, empezamos. Gastronomía versus cocina molecular. Bien, en la última década muchísimos restaurantes a lo largo del mundo están implementando una aproximación más científica en sus técnicas culinarias. Y esto se debe a que la química, sobre todo en el ámbito de la cocina gourmet, está eliminando esa faceta, esa imagen tan negativa que tenía y se está ganando el respeto de los grandes chefs. Porque parece ser que tanto esta como otras ramas de las ciencias, como la física o las matemáticas, increíble las matemáticas, están teniendo gran repercusión en el mundo de la cocina. Como veis, pone ahí que implica el uso de técnicas físicas y químicas de forma innovadora para crear nuevas texturas y combinaciones de sabores. Y es que la cocina molecular, la gastronomía molecular, lo que pretende es innovar dentro de la fisiología del sabor, conocer cómo funciona la biología del cuerpo humano, entender cómo el ser humano percibe los sabores para intentar mejorar la percepción culinaria y las experiencias del comensal. Es muy importante hacer esta diferenciación entre gastronomía y cocina molecular porque la gastronomía en sí molecular ya está reconocida como una rama menor de la ciencia que sus investigaciones pueden ser aplicadas en la cocina molecular, que es lo que pone aquí, la corriente culinaria que propone la creación de nuevos estilos aprovechando el conocimiento de la gastronomía molecular. Digamos que la cocina molecular se entiende como la aplicación práctica y la gente, yo creo que el tema de la cocina molecular, sobre todo en la última década, lo está llevando a un ámbito muy televisivo, como muy pasional, de que son chefs a los que les encanta innovar, de que son rompedores, de que son muy revolucionarios, pero simplemente lo único que hacen es aprovecharse de las técnicas que crea la gastronomía molecular para poder mejorar su cocina. Entonces, es importante también estos dos hombres, ¿vale? Este es Nicolas Curti y este es Revis, que fueron los creadores de la cocina molecular. Acuñaron el término, lo acuñó Nicolas Curti en el año 1969 en una conferencia que dio en la Royal Institution que se llamaba El físico en la cocina, lo cual fue bastante rompedor para la época, porque se pensaban que iba a ser una conferencia muy buena. Y como ellos mismos dijeron, es la aplicación de la ciencia a la práctica culinaria y más concretamente al fenómeno gastronómico. Este fenómeno gastronómico no involucra solamente el acto de comer, los alimentos que ingerimos, sino también el ambiente, las percepciones que tenemos durante el proceso. Bien, la ciencia en la comida. La gastronomía molecular lo que pretende es explicar lo que pone ahí, por qué algunas comidas saben mal, por qué otras comidas saben bien y por qué otras pues nos encantan. Realmente lo que intenta descifrar es por qué el ser humano en determinadas condiciones puede pensar que algo está bueno y en otras no. Porque si yo ahora mismo os pusiera en un restaurante horrible, lleno de manchas por las paredes, a comer un plato, o os lo pongo en un restaurante de diseño, con su mantel y su cosa, seguramente la percepción que tenéis de ese plato no es la misma. Y por tanto la opinión que daríais de él tampoco. Bien, tiene carácter multidisciplinar, porque engloba no solamente a físicos y químicos, sino también, como he dicho, a fisiólogos, biólogos e incluso a genetistas. No llegaban a los estudios sobre genética en la gastronomía molecular, son muy pocos, están contados. Papers he encontrado 2, pero también tiene un componente dentro del desarrollo de esta ciencia. Y sobre todo, la ciencia en la comida lo que puede hacer es estudiar cómo estos sentidos llevan a la perfección de la técnica culinaria, ¿vale? Entonces, todos sabéis los 5 sentidos, gusto, olfato, tacto, vale. Pero, sobre todo, entre el gusto y el olfato, hay otra serie de quimiorreceptores que son muy importantes. Y esto es un hecho que la gente no tiene en cuenta. Todo el mundo sabe que la lengua puede percibir los sabores salado, amargo, dulce y ácido, y el umami. Pero, por ejemplo, cuando nosotros comemos una comida que es picante, ¿qué es lo que realmente estamos percibiendo? Porque si nos damos cuenta realmente,
Cuando nosotros comemos algo salado, en el momento en que lo metemos a la boca percibimos ese sabor rápidamente y con el tiempo se disipa. Es un proceso muy rápido, tiene una adaptación muy rápida. Pero la comida picante tiene un setup, o sea, un comienzo muy lento, pero tiene un periodo de duración muy largo. ¿Por qué? Porque los quimiorreceptores que están involucrados en su percepción son totalmente distintos a los quimiorreceptores que están en el gusto, en el olfato. Bien, es importante también el tacto. Cuando nosotros comemos, no solamente vemos la comida, porque visualizarla también es importante, sino que al comer, el acto de tocar la comida, comérsela, meterla en la boca, es algo que influye mucho dentro de la percepción que tenemos. Si nosotros estamos comiendo algo rugoso, algo duro, escamoso o incluso pegajoso, no es lo mismo que estamos tomando algo suave, cremoso. Son percepciones que influyen enormemente y que realmente nadie asocia el tacto a las percepciones mecánicas que hay en la boca, pero es muy importante. Y eso es algo que la gastronomía molecular quiere marcar, que es algo que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuevos platos. Los termorreceptores. Bien, los termorreceptores también son muy importantes. ¿No os ha pasado que alguna vez habéis ido a Starbucks, os habéis comprado un café, le habéis dado un sorbo y no os ha sabido a nada? Solamente sabéis que os duele la lengua y que en una semana no vais a poder saber nada, no vais a poder sentir nada con esa zona de la lengua. Pues son muy importantes. Estos termorreceptores en el ser humano tienen una precisión de hasta 1 grado. Somos capaces de diferenciar los grados de temperatura en la comida. Pero la percepción es asimétrica. Por ejemplo, si nosotros estamos ingiriendo algo caliente, la percepción de que está caliente es mucho más rápida que si estamos ingiriendo algo frío. Es por eso que cuando comemos algo rápidamente caliente en la boca, nosotros ya sabemos que está caliente y entonces lo que hacemos es echarlo o soplar con él. Pero cuando estamos comiendo algo frío, por ejemplo los helados, esto nos habrá pasado a todos, de repente coges y te empiezas a comer helado y te metes en la boca helado y no sientes que está tan frío hasta el punto en el que ya es tarde y te duelen los dientes de que está frío o te duele la cabeza. Por eso el tema de los termorreceptores es muy importante porque sobre todo en las nuevas técnicas de cocina molecular se utiliza bastante el tema de la temperatura. Muchos habréis oído de la utilización de nitrógeno líquido y otras sustancias en la preparación de platos. Y bien, luego hay dos procesos que tienen un nombre bastante raro, bueno, adaptación no, pero supresión de mezcla, es que el término inglés lo he traducido, me parece mal, pero quería hacerlo. Son muy importantes y están altamente relacionados con la percepción sensorial que tenemos del entorno. La adaptación es un proceso muy similar a cuando, por ejemplo, tenemos adaptación a mecanorreceptores, cuando nos tocan, en un primer momento lo sentimos, pero conforme pasa el tiempo esa sensación se va disipando. Porque el estímulo mantenido deja de ser importante para nuestro cuerpo. Pues la adaptación pasa exactamente lo mismo. Los sabores en la boca, sobre todo los que son captados por el sistema del gusto, tienen una rápida adaptación. Cuando nos metemos algo en la boca tenemos una primera impresión, pero si lo mantenemos durante mucho rato nos daríamos cuenta de que deja de saber igual, ya no es relevante para nuestro cerebro y por tanto la adaptación suprime toda la información que nos aporta. Y la supresión de mezcla es aprovechar este proceso de adaptación para generar nuevos sabores. Por ejemplo, cuando mezclamos varios ingredientes, hay unos que saben más y otros que saben menos. Esto puede hacer que, por ejemplo, cuando tú te estás comiendo algo que está muy malo, de repente digas, le voy a echar ketchup. ¿Ves? Ese tipo de adaptación al sabor, tu boca va a tener una mayor información del ketchup mismamente que de lo que es lo que te estás comiendo con él en sí. Y entonces, luego esto se puede utilizar para que sabores que no tienen gran relevancia dentro de nuestro sistema del gusto puedan llegar a tenerla al adaptarnos a sabores muy fuertes. Es un proceso bastante complejo y se está empezando a utilizar en la cocina molecular. Es muy revolucionario, solo unos pocos creen entenderlo y la verdad es que está muy difícil. Bien, para justificar el papel de la ciencia en la comida, tenemos estos 4 puntos, que es sistematizar las recetas de comida, eliminando los alimentos más propagados. Todos habréis oído de que cada uno hace las cosas como le da la gana en su casa, cada cual se cocina su comida y todo el mundo pues al final dice, no, es que se hace así, no, es que se hace así. Incluso en los libros la gente difiere bastante.
sistematizar las recetas de comida como si fueran recetas de laboratorio sería mucho más fácil para que a la hora de, en los procesos industriales o en la restauración, todas siguieran una serie de pautas que beneficiasen tanto al comensal como al cocinero en sí. Comprender los procesos culinarios. Realmente hay una frase muy buena que dijo Nicolás Curti, que fue que el hombre ha llegado a medir la temperatura de Venus, pero no sabe lo que pasa dentro de los soufflés. Y es que su primer estudio de gastronomía molecular fue sobre los soufflés. Nicolás Curti dijo que para hacer un buen soufflé, aparte de tener unos buenos ingredientes y otras especificaciones químicas que no voy a daros, la temperatura del soufflé debe empezar a los 30 grados y finalizar a los 70. En ese intervalo de temperatura creciente se hace el soufflé, el mejor soufflé, no cualquier soufflé. Es que es muy importante, porque luego os pondré procesos culinarios que diréis, pero si es lo mismo, pues realmente no lo es. Proporcionar nuevos productos, herramientas, nuevos métodos. Creedme, he descubierto, preparando este taller, un nuevo mundo de productos de cocina que no tenía ni idea de que se podían utilizar. Uno de ellos, por ejemplo, es el agar-agar. Los que estudiáis en el campo de la biología y la microbiología sabéis sobre todo qué es el agar-agar. Por eso no he traído nada con agar-agar hecho hoy, porque creo que no querríais comerlo. El agar se utiliza en microbiología, como muchos sabéis, para hacer las placas para la siembra, pero es un polisacárido derivado de las algas rojas que se puede utilizar en muchos, como gelificante en muchos platos. Y bueno, luego al final innovación culinaria. Esto es lo que se ve en Masterchef, el león come gamba y todo este tipo de cosas. Son lo que realmente, el león come gamba no es un mal ejemplo, pero la innovación culinaria lo que pretende es crear lo que os he dicho antes, nuevas texturas, nuevos sabores, nuevas combinaciones que permitan al comensal disfrutar de una experiencia nueva. Porque está claro que todos hemos comido en esta vida muchísimas cosas y de todo, pero es bastante curioso cuando llegamos a un sitio y nos ofrecen algo nuevo que no hemos probado. Ahí la curiosidad, esa innovación culinaria, crea una experiencia mucho más placentera. Bien, estos 5 puntos son los objetivos principales que tiene la gastronomía molecular. El cómo y por qué han evolucionado los órganos de los sentidos, el gusto y el olfato, y nuestros gustos y disgustos por la comida en general. Todos sabemos que los órganos de los sentidos han evolucionado para que no nos comamos algo venenoso. Está claro que cuando vamos por el campo como Homo sapiens por la vida, nos encontramos cosas por ahí y cualquiera se llevaría cualquier cosa a la boca. Pues no, los órganos de los sentidos nos dicen eso no se come. Pero la gastronomía molecular quiere llegar un poquito más allá de eso. No quiere llegar al punto de vista evolutivo en sí, sino llegar a entender el por qué hay determinados sabores que nos agradan más y determinados sabores que nos agradan menos. Está claro que, por ejemplo, puedes decir, vale, sí, lo dulce, pues porque como contiene azúcares, para la supervivencia del ser humano, pues estaba bien cuando encontrabas algo dulce querer comértelo. Pero quiere llegar a un trasfondo mucho más extendido. El poder entender qué ocurre en el cerebro para que tú mismo digas, prefiero comerme una magdalena a una zanahoria. Luego, los métodos de producción afectan a una determinada textura y sabor partiendo de unos ingredientes comunes. Esto os lo he dicho, cualquiera puede hacer un soufflé, pero no todo el mundo puede hacer el mejor soufflé del mundo, aunque tenga los mismos ingredientes. Si sigues las pautas para hacer el mejor soufflé, te saldrá eso, ¿no? ¿Cómo varían las propiedades de los ingredientes en función de los distintos métodos de cocinar? Vale. Está claro que cuando hacemos una patata no es lo mismo que la hagamos asada, que la hagamos cocida, que la hagamos al microondas o que nos la comamos cruda. Desde luego son experiencias totalmente distintas y eso tiene que ver con cómo se cocina, porque todos sabemos que la patata en los procesos se ha calentado, pero no se ha calentado de la misma forma. ¿Cómo pueden inventarse nuevos métodos de cocina que produzcan resultados innovadores y de gran aceptación en el público? Porque a fin de cuentas la cocina molecular, no la gastronomía, es lo que quiere vender. Tú cuando vas a un restaurante, y son caros, créeme, lo que pretende es que en el público haya una gran expectación, que la gente tenga unas expectativas muy elevadas de lo que va a comer, porque realmente esa primera percepción que tenemos va a hacer que la experiencia culinaria sea mucho mejor. Y cómo interpreta nuestro cerebro las señales de los sentidos. Eso es algo básico para la gastronomía molecular, pero que no hemos llegado a descifrar totalmente. Bien, ahora he propuesto para hacer una dinámica en la que quiero que la gente lea estos mitos que he ido recogiendo pues, de internet, de mi abuela y de más gente, ¿vale? Y otros que es falso. Entonces,
vamos a empezar con este primero. La pasta ha de cocerse en abundante agua con un chorrito de aceite. Los que creéis que es verdadero, levantad la mano. Ahora ya sí. Los que creéis que es falso, levantad ahora la mano. Bueno, pues quiero deciros que es falso. El agua y el aceite son dos líquidos inmiscibles, y eso lo sabéis desde primaria. Entonces, que la pasta tenga el aceite durante su proceso de cocción no influye para nada, porque la pasta se sumerge en la fase acuosa y por tanto el aceite en la superficie no hace prácticamente nada. Según la Academia Barelli, que es una de las más prestigiosas escuelas de cocina de Italia, echar el aceite no influye totalmente para nada, lo único que haces es desperdiciarlo y tirarlo por el desagüe. El aceite se tiene que añadir cuando la pasta ya ha sido escurrida por encima de esto, para que quede realmente sabrosa. Bien, vamos con el siguiente. Para evitar llorar picando, este es buenísimo, para evitar llorar picando la cebolla, has de cortarla bajo el agua o bajo el grifo. Los que crean que es verdadero, que levanten la mano. Los que creen que es falso, que la levanten ahora. ¿Indiferentes? Bien, verdadero. Es bastante curioso. Si aplicamos la química, sabemos que la cebolla tiene un compuesto, un sulfóxido, que cuando la troceamos, al romper sus células, entra en contacto con una enzima, la linasa, y produce una serie de derivados como el piruvato, el amoníaco y sobre todo el sulfonilpropano. Entonces, este sulfonilpropano es el compuesto volátil que irrita nuestras mucosas y hace que al entrar en contacto con nuestra región facial, ya vemos. Para solucionarlo, es muy fácil. Coges la cebolla y la cortas debajo del agua en un bol o debajo del grifo. Otra solución más absurda que hace la gente en YouTube, y creedme, lo he visto, es ponerse gafas de buceo, estas que tapan también la nariz, para que el sulfonilpropano no pueda entrar por los ojos y no irrite sus mucosas. No os recomiendo eso, es muy fácil. Bien, esta es muy curiosa y esta tiene mucha química detrás, incluso me he mirado estudios cinéticos. Vamos a hablar de ella. El azafrán se echa al principio de la cocción para que suelte todo su sabor. Los que están a favor de verdadero, que levanten la mano. Los que crean que es falso, que levanten la mano. Es falso. Bien, el azafrán es una especia que se caracteriza por un sabor amargo y un aroma muy característico. Este sabor amargo viene de un compuesto que se llama picrocrocina, ¿vale? Este compuesto tiene una degradación en métodos de ebullición que es bastante peculiar. Cuando sometemos a una hora de ebullición el azafrán, a 100 grados, cuando estamos haciendo un arroz, la picrocrocina se degrada hasta un 10%. Esta picrocrocina que se ha perdido realmente es una pérdida muy leve y el sabor no se ve muy afectado. En cambio, la picrocrocina es el precursor del safranal, el compuesto que es el encargado de darle ese aroma tan característico a nuestro plato. Si degradamos demasiada picrocrocina, el safranal se formará antes y por tanto, como es un compuesto muy volátil, se evaporará de nuestro plato y dejará de tener tanto olor como debería. Por eso es muy importante tener en cuenta que los procesos de cocción tienen su punto y hay que saber cuándo tenemos que añadir las cosas. Otra curiosidad es que el azafrán tiene un carotenoide llamado corcina que le da ese color amarillo. Cuando está sin cocer aún tiene un color anaranjado intenso y cuando se añade en la cocción se va degradando hasta tener un color amarillento. Esto se produce porque la corcina pierde sus dobles enlaces conjugados y de ello deriva que si dejamos el azafrán en un plato durante la cocción mucho tiempo va a perder bastante color. Si lo añadimos muy pronto va a tener un color muy anaranjado. Es algo con lo que los cocineros moleculares juegan bastante. La conclusión es que el azafrán ha de añadirse entre 20 o 15 minutos antes de finalizar el plato, ni antes ni después, porque si no está perdiendo las propiedades que tiene y está perdiendo tanto color como aroma. El atractivo color tostado de la carne asada se debe al calentamiento del azúcar. Los que estén a favor de que es verdadero, levantad la mano. ¿Solo dos?
diferente. ¿Alguien piensa que es falso? Esto es relativo, depende de qué entendamos el calentamiento del azúcar. Bien, lo que ocurre es la llamada reacción de Maillard, que ocurre en la carne sobre todo a elevadas temperaturas, y es la replicación enzimática de aminoácidos. Esta reacción de Maillard es muy importante porque produce una serie de compuestos coloreados, las melanoidinas, que abarcan una paleta cromática de entre marrón y amarillo. Y son bastante importantes porque a la hora de comernos una carne nos gusta que tenga ese color doradito y tostado, más que esté roja a algunas personas. Que luego hay cada uno con cada cosa. Bien, este atractivo color tostado es algo que se pretende perseguir no solamente utilizándolo en la carne, sino también en otros compuestos, por ejemplo la cebolla cuando se carameliza. Ese color se intenta perseguir un color más brillante caramelizado que un color sucio. ¿Qué más os quería decir de esto? Ah, sí. Los componentes como el hierro, el cobre y otras cosas que podemos encontrar en parrillas viejas son catalizadores de la reacción de Maillard, y por eso cuando la carne la apoyamos en la parrilla, aparte de porque el hierro está más caliente, la reacción sucede mucho más rápido en los bordes laminados en los que se encuentra el hierro de la parrilla que en los otros. Y ya la última. Los asados en barbacoa no suponen ningún riesgo. Los que estáis a favor de que es verdadero, levantad la mano. Muy escépticos os veo. Es falso. Bien, no es que supongan ningún riesgo. La cosa es que el ser humano a veces es muy cafre. Los asados, bueno, voy a empezar a hablaros del alfa-benzopireno, para poneros en situación. El alfa-benzopireno es un anillo policíclico que viene deriva de otros compuestos cíclicos. Perdón, es que la parte química me está bailando un poco, pero bueno. Lo que vengo a decir es que el alfa-benzopireno es un compuesto cancerígeno. Lo que ocurre es que se forma en situaciones de alta temperatura, combustiones entre 300 y 600 grados, sobre todo con materia orgánica. Lo que pasa es que muchos de los alimentos que ingerimos son tratados en estos procesos de pirólisis, por ejemplo el café, para llevarlos a sequedad. Y entonces pueden tener un elevado contenido en alfa-benzopireno. Ahora bien, los controles de sanidad que siguen estos alimentos les permiten hacer una serie de tratamientos que eliminan toda esta carga. El problema del alfa-benzopireno es que la gente muchas veces comiendo carne a la brasa a lo loco, pues puede llegar a ingerir bastante. Y aunque en una sola ingesta no puede llegar a ser peligroso, sí que puede ser determinante de cáncer. Aunque muchas personas, como sabéis, como muchos sabéis, tenemos una serie de remedios en nuestro cuerpo que evitan que estas sustancias lleguen a ser potencialmente peligrosas. Bien, nuevos platos. La era de la innovación culinaria. Me encanta esta frase de Jan Antel Brillant-Savary, que dijo que el descubrimiento de nuevos platos contribuye más a la felicidad de la especie humana que el descubrimiento de una nueva estrella, dependiendo. Porque, vale, sí, que alguien consiguiese hacer fuego para hacer la carne, sí, nos trajo mucha felicidad. Pero seguramente habéis llegado a algún sitio en el que os han puesto un plato de diseño y habéis dicho, ¿qué es esto? Pues es que la innovación de nuevos platos es bastante paradójica, porque tenemos neofobia. Cuando vemos algo nuevo que no tiene los cánones normales de la comida que ingerimos de costumbre, lo primero que pensamos es qué es y por qué me lo voy a tener que comer. Esto es bastante curioso porque es la eterna lucha que tiene el cocinero molecular entre su innovación y el poder hacer que el comensal disfrute la experiencia. No puedes poner, por ejemplo, no sé si habéis visto, recientemente ha salido mucho en Facebook un anuncio de un restaurante, creo que es en Japón, que hacen puddings con forma de caca. Cuando tú ves eso directamente, aunque es algo innovador y rompedor, no vas a querer comer, yo al menos. Entonces, es algo que se debe tener bastante en cuenta. La innovación tiene que ir hacia adelante, pero también un poco refrenada, atendiendo a los gustos de los comensales y de las experiencias culinarias del momento. Bien, este es uno de los platos que os había dicho
es un proceso de cocción muy metódico. Esto, ¿alguien ve lo que es? ¿Alguien podría decírmelo? Un huevo, ¿no? ¿Pero qué huevo? No, es un huevo, pero ¿qué huevo? ¿Es un huevo frito? ¿Es un huevo revuelto? ¿Escalfado? No, Está como abajo. eso lo sabe, pero porque se lo dije. Bien, esto es Por dentro está crudo. es un huevo a 65 grados. Bien pasados. El huevo a 65 grados no es ni un huevo escalfado, ni duro, ni frito, ni revuelto, ni nada. Es un huevo a 65 grados. Como lo que es una piedra, es una madera, es un bizcocho. Es un huevo a 65 grados. Es un punto de temperatura en el que las claras están delicadamente gelificadas, pero la yema sigue teniendo el color natural y a la vez está bastante líquida. Esto le da una textura como mantecosa. Y es un huevo que la verdad cuesta bastante el huevo. Entonces, este huevo fue uno de los primeros platos que tuvo lugar en los desarrollos de la cocina molecular. Y es bastante curioso porque para mantener en un fogón de cocina una temperatura de 65 grados para hacer un huevo, 65 grados, tuvo que participar un físico y un cocinero. No expliquéis por qué. No, yo digo, pues mantenerlo a 65, ¿sí? A 65 grados. A ver, el proceso como tal no lo sé, pero sí que se llama 65, el huevo a 65 grados. Supongo que será hasta que tengas perfecto. Entiendo que es como una fase, ¿no? Del huevo. Sí, es una fase entre la fase cruda y la fase fría. O a la plancha, ¿me entendéis? ¿No? Es una fase en la que las claras están empezando a gelificar, pero la yema sigue cruda. Y por tanto tiene una textura totalmente distinta al resto de huevos. Bien. Las innovaciones actuales. Las innovaciones actuales ahora mismo son bastante rompedoras en cuanto a texturas y en cuanto a sabores. El tema de los olores es una parte de la gastronomía molecular que no está siendo muy aplicada en la cocina. Pero sí que los sabores tienen gran importancia y las texturas. Por ejemplo, habréis visto estas cremas chantilly que hay ahora, son especificaciones de pues, otras sustancias que son mucho más líquidas, pero se consigue un proceso de especificación utilizando una serie de aditivos que ahora mismo pues igual os empezaría a contar, pero diríais, oh, demasiado químico, eso no es natural. Pues son naturales. La mayoría de ellos, la mayoría de los productos químicos que se utilizan en las innovaciones actuales son polisacáridos de origen vegetal u de plantas, o sea, perdón, de algas, y la verdad es que no se ha demostrado que tengan ningún perjuicio contra la alimentación humana. Eso sí, los chefs que son más tradicionalistas sí que tienden a decir, oh, y crean mucha polémica. De las innovaciones actuales he traído unas pocas, ¿vale?, que os puedo enseñar aquí. Y voy a necesitar una serie de voluntarios que estén dispuestos a probarlas. Esto no es un colegio, salid los que queráis. No voy a decir porque yo no tengo favoritismos. ¿Cuántos? Pues 5 o así, para que haya mayor... Bien, primero de todo, no tenéis ningún tipo de alerta, ¿no? Vale, si lo tuvieseis, no tenéis que firmar un papel como que no os quiere hacer nada. ¿En serio? Vale. Sí, vale. Bien. Voy a poner... Esto es una comparativa. Uno de los tuppers, ¿vale?, es mayor. Claro, estaría bien, le daría emoción a uno de los tuppers contiene una mayonesa que he comprado en un local muy conocido de Zaragoza, el Calamar Bravo, ¿vale? El otro contiene una mayonesa que he hecho casera con la cocina molecular. Quiero que uno de vosotros pruebe ambos, pueden jugarse con el agua y luego me intente decir cuál es el comprado y cuál no. Así que, por favor, uno de vosotros. Quedan 10 minutos.
Eso es colesterol. de 100%. Es más que mayonesa, un alioli. Tiene un poco de sabor a ajo. Que probarlo. Sí, 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 sí. La cocina molecular también lo que pretende es crear un lenguaje, porque sí que estudiando los sentidos tenemos mucho conocimiento científico, pero a la hora de expresar lo que sentimos cuando tenemos una percepción culinaria, somos bastante vagos. La expresión está frisky. No sé lo que significa. Que está fresquito. Ah, fresquito, sí, es que venía con 4 placas de hielo. Decide, Pues ¿cuál está comprada y cuál es casera? es que este está más sabroso que este. Este sabe más a abajo que este. Diría que está la casera y esta la hecha. Pues es al revés. Esta mayonesa es la comprada en el Calamar Bravo y esta mayonesa es la que he hecho yo en casa. Claro, eso es lo que he dicho, que esta es la comprada y esta es la hecha. Ah, pues está bien. No, ¿Qué? No es lo que... Es que claro, casera en un bar yo considero que es. Ah, vale, no, pues esa es no es casera, la que hacen en Calamar Bravo. La del Calamar Bravo sigue un proceso industrial, porque ahora mismo las mayonesas y aliolis que se utilizan en la comida, en los procesos de restauración, no suelen llevar huevo. Claro, lo que llevan no es ni huevina ni nada de eso, es la goma Santana. La goma Santana es un polisacárido de origen vegetal que es un especificante y entonces lo que hace es que te permite crear estas texturas de mayonesa oleosas, pero a la vez evita que se te corte. Podría dejar esta mayonesa 15 días abierta y seguiría igual. No lo voy a hacer porque es una guarrada, pero bien. Pues ahora vamos con el siguiente plato. Son esferificaciones. Las esferificaciones es un proceso culinario bastante innovador. Estas esferificaciones son de melocotón y consiste en coger un líquido, añadirle un alginato, en este caso alginato de sodio, y luego meterlo en otro líquido distinto que tiene sales de calcio. Entonces lo que ocurre es que al entrar en contacto con las sales de calcio, el alginato solidifica creando una membrana gelatinosa que envuelve el líquido. Ahora mismo, para hacer un plato rompedor con esto, podría poneroslo como que es melocotón en almíbar. Las grandes lo parecen. Las otras son lo que ellos llaman caviar de. Con esto puedes llegar a hacer bolas extremadamente pequeñas que parecen caviar para poner en tostadas, pero que tienen sabores totalmente distintos. Entonces es bastante curioso. ¿Quién quiere probar? Pues Paula. Coges con la cuchara si quieres una de las bolas. Si vas a comer de las pequeñas, coge varias porque al ser tan pequeñas el sabor no está. Pero si coges de las grandes, que están mejor, las grandes están mejor. Bueno, venga, prueba. Venga, las Ya dos. está. Son como las uvas, rápido. Sin pensarlo. Están buenas. A mí es que estas cosas, el caviar nunca me ha gustado, entonces pues no es algo que me apetezca comer. ¿Ves la percepción? Cómo afecta a la experiencia culinaria. Y las grandes están mejor porque lo que pasa es que cuando las metes en la boca y las muerdes, se rompe la membrana y suelta todo el líquido. Entonces, es un efecto luego como sobran, pues el que quiera probar puede. Y uno de vosotros también que pruebe de esto para poder decir y comparar, porque igual es una percepción totalmente distinta. Hay gente a la que no le gusta, por ejemplo, la membrana rompiéndose en la boca. O sea, a mí no me gustan las uvas tampoco. Entonces, este plato ni funciona. Pues es simplemente coger un zumo espesado, no puede ser un zumo líquido ni tampoco un zumo muy ácido porque la acidez limita el proceso de esferificación, y añadirle el alginato y luego meterlo en cloruro de calcio. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos esferificar productos como por ejemplo la leche, hay una cosa que se llama esfera inglesa que está hecha con leche, como ya tiene calcio en su interior, al añadir el alginato gelifica. Entonces no permite que se cree la esferificación. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues entonces cogemos la leche, la pondríamos espesada y la añadiríamos a un líquido agua con alginato. Y entonces ahí, eso es la esferificación inversa para productos cálcicos,
se formaría la esfera de manera muy similar. Bien, ahora el plato de chocolate, que este lo tengo que guardar dentro porque... Ah, tú te has quedado porque sabías que venía. Este plato de chocolate es bastante curioso y espero que esté bien porque me ha llevado una burrada hacerlo. La cocina molecular está muy bien, pero no merece la pena para el día a día si no quieres impresionar a alguien. No vamos a mentir. Eso sí, tiene ventajas. Por ejemplo, cuando utilizas gelificantes para hacer una cuajada o un postre, con utilizar un gelificante rápido, en 15 minutos tienes un postre hecho. Lo que no merece la pena es recoger la espuma de un batido de chocolate para poder hacer aire de chocolate. Entonces, coged una cuchara, vosotros dos que quedáis y probad. ¿No tenéis alergias a frutos secos ni nada? No. Por si acaso. Ajo de chocolate. Yo no lo he probado, así que voy a probarlo ahora. Parece que te metes mucho en algo, así un cacho de algo que de repente desaparece. Claro, eso No hay como nada, pero sabe mucho. Sabe bastante de chocolate. Sí, es que es chocolate muy puro. Se hace con ese tipo de chocolate porque le da un sabor amargo, más que un sabor dulce, que es lo que se pretende romper, porque esta escena, ahora un poco desfasada, pero tiene una similitud un poco con un brownie. Entonces lo que la gente espera es que al introducirse en la boca sea dulce, sea como más denso, pero es una escenificación. Lo que realmente es una serie de burbujas que se ha creado con el batido de chocolate que he estado preparando, y entonces después se recogen, se congelan, por eso necesitan estar bien frías, y entonces se crea esa película que recubre con sabor a chocolate. Bueno, ya si queréis podéis levantaros y comer, ya el taller ha acabado. Yo soy el chocolate. Es raro, porque